Amigos, buenas noches. Les voy a contar una aterradora historia ocurrida a un agente judicial, a un policía. Esto sucedió hace muchos años, allá por los años 90, en el sur del país, cuando lamentablemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional secuestró a personal del gobierno, a investigadores, a militares, a policías, a agente judicial, incluso a alcaldes del gobierno, y los privó de su libertad. Pero allí ocurrió un evento aterrador, como quien dice. Se apareció un nahual y cambió la historia de este agente judicial. Por favor, abracen a los niños, apaguen la luz y vamos a comenzar contando una aterradora historia basada en eventos reales en vivo. Título del evento: El policía y el brujo nahual de la selva. Relato de rancho 100% real. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Les quiero contar una impresionante historia, una que le sucedió a mi señor padre. Fue tan increíble que jamás se me va a olvidar. Mi padre fue un noble policía, por cierto, serio, culto y de respeto, ya que nunca andaba inventando cosas, y menos de estas, por su delicadeza. Esto que me contó sucedió en los años 90, cuando él estaba en la antigua Policía Judicial, lo que hoy se conoce como Ministerio Público Federal. Justo en aquella época, había grupos de la guerrilla zapatista ahí en el sur. Es por eso que él viajaba mucho, para llevar a cabo actos de investigación y más. Pero bueno, una vez lo enviaron allí a la selva lacandona a investigar misteriosas desapariciones de lugareños. Al parecer los indígenas y los zapatistas decían que habían nahuales y que eran los que se robaban a la gente. Otros más contaban que se los comían los brujos e incluso también se llegó a rumorar que los narcotraficantes los despedazaban. Pero el objetivo principal del gobierno era de rescatar personas del área de seguridad pública, así como políticos y gentes de los ayuntamientos, los cuales estaban desaparecidos. Esa vez acudió un grupo especial de 8 agentes de la Policía Judicial, y justo cuando caminaban por la selva rumbo a un campamento, mi padre iba con un comandante de la División Federal de Seguridad, y por el camino se encontraron a un anciano, uno nativo de la zona. Este extraño hombre tenía rasgos como de animal, parecía un indigente, y también estaba recargado en un árbol, con la mirada perdida. El pobre viejo gritaba de dolor, y a la vez sostenía algo en un puño, el cual estaba cerrado, de una de sus manos. Era como si necesitara ayuda, o por algún motivo se sentía morir, porque gritaba feo. En un inicio mi padre recordó al abuelo, y pensó que el pobre anciano estaba moribundo y desorientado, además de perdido. Por eso quería llevarlo al campamento, para curarlo y alimentarlo, ya que posiblemente el viejo no tendrá mucho tiempo de vida. En pocas palabras, sintió mucha lástima por el señor, y más porque a donde andaban no había nada que comer ni que tomar, solamente era selva, y más selva por kilómetros a la redonda. Mi padre le dijo al comandante: «Jefe, por favor vamos a llevarlo al hospital, se lo suplico, por favor vamos a ayudarlo». El comandante le respondió secamente: «De ninguna manera, teniente, allí déjelo, mejor vamos a seguir adelante, que aún nos falta mucho por llegar». Señor Chemo San Juan, mi padre era noble, y en un descuido ignoró las palabras de su jefe. Se le acercó al anciano y le brindó su mano para ayudarlo. Dicen que cuando lo quiso agarrar para que caminara, fue que el anciano lo tomó fuertemente de la mano, con la que tenía empuñado algo. Era como una bolsita negra, o así lo describe, y que cuando este sujeto lo agarró con más fuerza, mi padre de la nada se cayó al piso y entró en un trance,
o en un sueño profundo, y fue que perdió el conocimiento. En ese momento, jura que cuando estaba tirado en la tierra, veía borroso y solo sentía como si estuviera adentro de un tornado. El pobre giraba y giraba, y más fuerte. Se escuchaba el aire a su alrededor, el cual supuestamente estaba moviendo los árboles. Y por afuera se medio veía a un impresionante felino, a lo más parecido a un jaguar, uno de color negro, el cual estaba rugiendo y parecía que lo quería atacar. Fue allí que unos gritos despertaron a mi padre del sueño, y al abrir los ojos miró que era el comandante, aquel que lo acompañaba. Este hombre lo estaba reanimando, y solo le dijo asustado que por favor ya se parara para que se fueran, y que tenían que irse lo más antes posible, porque todo era muy peligroso. Señor Chimo San Juan, mi padre aún estaba casi dormido. Como pudo se puso de pie y siguió por el camino junto con el comandante, dejando atrás al cuerpo sin vida del anciano. Porque inexplicablemente dicen que ese anciano, a plena luz del día, rodó por 7 veces en el piso y se convirtió en un impresionante jaguar, el cual se peleó a muerte con mi padre y sorpresivamente perdió, y allí quedó tendido. Esto era algo nada explicable, porque dicen que en minutos el anciano regresó a su cuerpo, a un estado humanoide, perdiendo por completo su transformación híbrida. En pocas palabras, eso era un impresionante nahual de la selva, un Balam. Cuando mi padre le pidió una explicación a su jefe, este solo le dijo que el viejo cayó junto a él en el momento que se dieron la mano. Pero en ese instante no le contó realmente todo lo que había pasado. Dice mi padre que en todo el camino hubo silencio entre él y el comandante, pues el pobre estaba pálido, y papá pues era como si no tuviera nada, e incluso hasta caminó rápido, y sus heridas, como si fueran cosas de brujería, desaparecieron en minutos. Algo inexplicable había sucedido, pero era tan alucinante que ya no quisieron hablar de eso. Resulta que desde ese día a mi padre le pasaron algunos sucesos muy extraños, donde en sus historias menciona a una bestia negra, una que llegaba por las noches, la cual salía a devorar animales y no paraba hasta saciar su sed, la cual era de sangre. ¿Y saben qué? Lamentablemente mi padre amanecía en su cama lleno de sangre, y en su boca trozos de vísceras y carne cruda de animales. Posiblemente aún no entendía qué le estaba pasando. Al poco tiempo descubrió, por parte de su jefe, que él era lo más parecido a un felino, pero en verdad a uno feroz y con el cuerpo semihumano, uno que se aparecía de algún lado cada que papá estaba en peligro y se fusionaba en él. Pero bueno, cuenta la historia que en el año de 1994 fueron emboscados por los zapatistas en la selva chiapaneca, y que de ellos solamente mi padre salió con vida. Cuando los indígenas vieron que él era un nahual, ya no lo molestaron. Es más, dejaron que se fuera. Al fin y al cabo era un balán, un felino respetado y querido por los dioses. Les cuento que mi padre, al día de hoy, ya tiene más de 70 años. Es un hombre muy lúcido, de buen estado físico y mental. Sabe usar las aplicaciones en el celular y en las computadoras, unas que yo no puedo usar. Repara aparatos electrónicos, celulares. Resuelve difíciles cosas de matemáticas y ve a kilómetros de distancia cosas que yo no puedo, sin olvidar que escucha todo lo que hablan de él o de alguien más. ¿Por qué les estoy contando esto último? Bueno, porque mi padre una vez me hizo un comentario acerca de su nahual y del regalo que le dio el brujo de la selva, exclamando esto: mira, hijo, yo ya estoy cansado, pero no puedo partir. No sé qué me quiera vivo, pero de verdad, no sé por qué me quiere vivo, porque me está dejando aquí y no me deja morir.
Señor Chemo San Juan, esto era confuso para mí, y más porque mi padre tiene diabetes y nunca ha tenido una sola complicación. Hace más de 6 años le quitaron la vesícula. Hace 5 le dio cáncer en el riñón, porque se lo detectaron muy tarde y al final de cuentas se lo quitaron. A causa de eso, nunca le volvió el cáncer, pero pensamos que iba a morir. Hace más de 3 años, tuvo 3 infartos y no se quiso atender hasta que supuestamente ya no podía. Al final de cuentas, sufrió en total 10 infartos y aún está vivo. Obviamente, le gusta mucho ir a caminar y conseguir antigüedades en los mercaditos o tianguis. Pero lo más extraño que cuento es que él se fue a vivir a Chiapas y en ciertas noches sale para alimentarse como si fuera un animal. Él se mantiene en constante movimiento, sin complicaciones. De hecho, trata de vivir una vida muy normal, a pesar de todo lo que le ha pasado. Y posiblemente hasta se ve de menos años, incluso más chico que yo. Ya para acabar, papá alguna vez me habló de un dios llamado Balán, lo que significa en maya jaguar. Algo relacionado tiene que ver con esto que les conté, y más porque él asegura que el brujo de la selva, para morir, le entregó su nahual y que ahora él me lo quiere dejar a mí. Pero pues por mi parte yo tengo mucho miedo y espero en Dios que esto nunca pase y que en verdad él ya descanse en paz, porque vive cosas impresionantes, unas que yo ya no soporto. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del policía González Martínez.